Buenas noches, acá estamos nuevamente en otro programa de África Cultural. Hoy no me ven, solamente me escuchan, porque como tenemos dos invitados ya en la segunda entrevista, que tomamos este nuevo formato cuando estoy solo y me ayuda, tengo el país amigo aquí que me está ayudando, el país Javier, hoy lo tengo de ayudante, pero bueno, muchas gracias por recibirme. Hoy estamos en la casa del Pai Carlos y nuestro amigo el Pai Neco, que hacía muchos años no te veía, mucho tiempo. La verdad, Pai, muchas gracias por recibirme en tu casa. Y bueno, y prestarte para esta entrevista, Pai Neco también. Muchas gracias por estar acá. Pero vamos a ir empezando un poquito. Y quiero preguntarte primero, vamos por el dueño de casa. Pai, contame un poco de cómo arrancás la religión. Bien, ¿A qué edad arrancaste? bien. Primero, buenas noches. Digo, es un agrado haberte recibido en mi casa. Digo, las puertas de mi casa están abiertas. Muchas Ahí te gracias. lo digo, ¿cómo te voy a explicar? ¿Cómo comencé? Digo, por la finada mi mamá, a una banda blanca. Creo que, creo que de ahí arrancamos todo. La banda blanca, digo, donde yo iba, digo, la Mayolca, que vi atrás del hipódromo, de acá de las Piedras. Se comenzó, digo, de la hora 15 a las 18. O sea que eran 3, 4 horas Y con en la luz plena del tarde. día. Con la Plena luz del tarde, ahí día. está. Digo, ahí mi mamá me llevaba porque ellos se habían iniciado, digo, dentro de la banda blanca, boca a boca, blanco como se le llamaba antes, que se batía a palma. No existía el tambor. Se llamaba de la parte de Ogun, Caboco, digo, hasta más de agua, menos africano y eso. Era toda base, digo, de palma, digo, las entidades llegaban, se manifestaban, y aparte, digo, se trabajaba, digo, muchas veces se trabajó, digo, con velas blancas y con hierba. Esa era la naturaleza de la umbanda blanca. Ahí me inicio yo, hasta llegar hasta la umbanda cruzada, que se le llamaba, ¿no? Claro. Esos fueron mis Que ahí primeros es donde inicios. entra africano y Yeshú. Ahí entra africano y Jesús y Pretobel. Claro, claro, bien, bien. Bueno, La buenas gran noches. sabiduría, digo, era la parte de Pretobel. Claro, Fuimos enseñados, digo, por la parte de Pretobel. claro. Buenas noches, Paineco. Un gusto. Buenas noches para usted, Pai. Ay, me encanta el Neco. Ay, el Paineco está tranquilo, Neco. Escúchame, hablemos un poco. Contame un poco, ¿cómo arrancaste vos? ¿Vos arrancaste en la Umbanda también? No, yo en la Umbanda, en casa, perdón, especifico, en la casa de la finada, ya desaparecida, May Jorgelina de Oshun Ah, mirá, arrancaste y ahí. Pai Nazario, Ah, mirá qué ¿no? bueno. Acompañando a mi madre con 4 meses, ¿no? Después, en los años, acompañé a mi madre ella hizo un borí con May Jorgelina, ¿no? Después, en el año 80, entro a la Umbanda con Pai Roberto, el hijo del Pai Urubatán, lo que tenía. El Pai Urubatán de él fue quien me introdujo. Pai Roberto de Oyalá. De Oyalá, Sí. Roberto Liberti. ¿Está? Y ahí hice toda la Umbanda, ¿no? Pero después llego a la casa de Pai Enrique Guardia, Sí. de Baradagui. ¿Está? Hice una obligación, mi primer bori de aves, ¿no? En el año 83, y en el 86 pasé a manos de quien fue mi jefe que me asentó todo, me dio todo, Pai Ricardo Doshum, Ademun, Sí. ¿no? Ya, hasta la fecha, Hasta el día de hoy continuás con la mano de él. claro. Ay, ahora contame un poco cómo fue vivir dentro de la casa de Pai, Ricardo. ¿Cómo fue vivir ahí adentro? Convivir con hermanos, con esa cantidad de gente que había. Pienso yo, Pai, discúlpame, Sí, desde tu más, punto de vista. más respeto había en el sentido, vos podías tener diferencias o algo, pero era el respeto. Sí, Que de repente, hoy en día no se ve mucha gente, ¿no? Antes podías estar peleado con alguien, pero los pais no tienen nada que ver, claro. ¿no?
Hoy en día, ponele, yo estoy peleado contigo, mis pais no te saludan a ti, ni tus pais me saludan a mí, ¿no? Es como que entran en la rosca de eso. A eso, pai, ¿no? Es como dijo el pai Javier, ha evolucionado para bien cosas y para mal otras. Otra. Ay, ¿No? ¿vos cómo ves todo ese tema? De que si tenemos una diferencia entre vos y yo, que tus pais no me saluden o no, o también entren en esa. ¿Cómo ves Digo, ese para tema? mí, no lo comparto, porque las entidades, no tienen nada que ver, con la materia, Claro, ¿se entiende? Digo, yo puedo tener una discrepancia contigo, pero las entidades, no pueden convivir esa discrepancia. digo, se ha ¿Entiendes? sabido de pais que Hay una incorporan cosa, para arreglar el problema familiar o ese tipo de cosas. correcto, no lo podemos trasladar, porque si no, no es religión, no es energía, no es naturaleza. Claro, Creo que las entidades, llegan para hacer un bien a doctrina, a la materia que somos los medios, que somos nosotros, como primarios. Después la diferencia que podamos tener entre tú y yo, las entidades no están para destruir, están para unir. para unir, claro. Es la gran parte que hoy, lamentablemente, la nueva generación, no comprende lo que es entidad con lo personal. Claro. Es lo que yo pienso, igual. Por algo se llama un banda. Un banda, estamos en ese tema de la parte de un banda, Sí. ¿verdad? Los índices, ¿cuál? Nuestras entidades llegaban para unir, porque un banda significa la unión de bandos. Claro, Quiere decir que la parte africana, ellos se unían y compartían las ideas para trasladar nuestra religión, que hoy por hoy, de África, Brasil y Uruguay. Por eso se llama afro-umbandista. claro. Umbandismo significa la palabra de uniones dentro de un bando. Los famosos quilombos, que se les llamaba en cuanto a los negros africanos, está dentro de la ley, se unían porque los blancos eran los grandes, promotores de la esclavitud. Y esos negros se transmiten, la palabra quilombo no está mal, la palabra terreiro no está mal. Después se ha modernizado y llegamos a lo que llegamos. Claro, sí. Se han cambiado los conceptos. Correcto. Pero la palabra umbanda es la unión. Esa es la idea. Totalmente. Siempre fue la idea. Totalmente de acuerdo. Nico, contame un poco cómo fue tu primera incorporación de Yu y dónde. No, mi primera incorporación de Yu fue en la casa de Pai Ricardo, ¿no? No, miento, perdón. Fue en la casa de Maidelia, ya desaparecida, Sí, no de Imaya. Y fue en la casa de ella, pero como Yu debajo, ¿no? claro, Yu de Umbanda. Como Yu de un banda, ¿no? Ya después fue elevado y eso en casa de Pai Ricardo, ¿no? Y ta, entré a la sí. Y Me ahí costó, te costó adaptar una cosa a la otra. sí. ¿Y hoy cómo la ves hoy? ¿Cómo se adapta tu Yu a la Kimbanda, por llamarla nueva, de esta nueva era? Acompaña a veces, ¿no? Pero pienso que a él le cuesta, Claro, ¿no? está hecho a una escuela anterior. Claro. Se ha perdido mucho el respeto, ¿no? El respeto, porque vos podés hacer cualquier cosa, Pai, vos, pero no incorporarte, Claro, ¿no? Es como yo le dije la otra vez en una entrevista que me hicieron también junto con Pai Javier, le dije, para mí el incorporar es entrar en estado de gracia. Hay mucha gente que entra en estado de desgracia. totalmente. Totalmente. Todas las entrevistas que he hecho estos últimos tiempos, casi todos hablan y salen siempre con lo mismo, la falta de respeto que hay hoy en día, no solo a las personas mayores dentro de la religión, que sino a los pais, ¿no? A los pais mismos
a los orishás y a los payes santos, a sus propios Sí. guías espirituales. Lo que pasa es que antes había poco cacique y muchos indios. Ahora hay muchos caciques y pocos indios, Claro, ¿no? Entonces, es eso, Pai. Si vos te querés travestizar, ¿no? Hacelo vos en vida. claro, No uses una incorporación. claro. Que a veces esas cosas que te cuestan. Respeto, pero yo a veces no la comparto. Claro, totalmente, totalmente respetable. Pai, contame un poco sobre tu Ayú, contame un poco tu iniciación en la Quimbanda. Te puedo contar, digo, los primeros inicios, digo, fue con el Fray Pablo de Changó, a donde tú digo, venís de Sí, Vitaulo, digo, con la Mayeva, que lamentablemente, digo, no nos sigue, porque falleció. Y el primero que trajo la Quimbanda acá a las piedras fue el Pai Armando. Digo, dentro de la ley de Malé. De ahí nos iniciamos. El primero que se afrontó con el Pai Armando, digo, fue Pablo de Changó y su tigre, Lana. Después, digo, a él afrontarse, digo, nos daba nuestro lugar, digo, para nosotros poder claro, afrontar. claro. Vuelvo a la pregunta tuya. Tu pregunta va cómo el Jesús evalúa, se eleva. Antiguamente, digo, el Jesús de Caboclo o de Caboclo se le llamaba Jesús de guerrear. Era que agarreaba y se levantaba dentro de la Y umbanda con el limpiaba y payo todo, común. ¿no? Claro, Esa le idea del país Jesús. Digo, no se comunicaba, digo, la entidad con la materia. Digo, era una transición, digo, muy complicada porque, digo, las señoras embarazadas, digo, no podían entrar. Digo, había que pagar la luz. Eso de Jesús, digo, era tan bajo, era de menos luz, que claro. se le llamaba, que tomaban caña, digo, En el piso. en el piso, que se le prendía un poco, digo, de alcohol y prendían fuego. Digo, era un espíritu de menos luz, se le maltrataba a ese Jesús. No todo evolucionaron. Ahí dependió del cacique de Umbanda o el director de Umbanda o el jefe o el paisa en comunicarse con ese Jesús para hablarle, para adoctrinarlo, para que fuera elevando, que después se le empezó a llamar un Jesús de salón. Antiguamente se llamaba Jesús de salón. Claro. Hasta que ese Jesús se podía elevar, pero no todos eran iguales. No todas las compañeras eran iguales. Claro, no todos tenían ese poder de evolución. Correcto. Pero ahí dependía de quién. De el Pai de Santo o el cacique de Umbanda o el sacerdote de Umbanda que se le llamaba, perdón. A ese Jesús es por naturaleza propia es que se elevaba. Digo, el Pai y su rey de Cruciada fue caboquero. Nació dentro de Umbanda. Claro. Hasta que se le habló y fue evolucionando. Y hoy, Hasta hoy llegó a la parte de Quimbanda, de la década del 80 hacia adelante, que entra a comer el primer cuatro pies. claro. Eleva. Pero hay un gran detalle. Ese Jesús, o esa compañera, se manifestaba. ¿Cómo se manifestaba? Como fluido, como media unidad y unidad. Así fuimos enseñados y así fuimos elevados. Los Jesús. Cansarse en aquellos años era muy difícil. Tener una bengala o un bastón era muy difícil. Tener una capa era muy difícil. Hasta que ese Jesús no se manifestaba. Entonces, por intermedio de rescado de puntos,
llámese Umbanda o Quimbanda, digo, es cuando las entidades se manifiestan. Y ahí el Padre Santo es que determina si está para llevarlo a un 4 pies o no llevarlo a 4 pies. No estamos hablando de pacto. Sí, solamente Para empezar a elevar. ahí está. Ay, volviendo un poquito todavía no salimos mucho de la Umbanda. Estamos todos medio entreverados. Sí, pero ¿cómo ves la pérdida del cambón? Mal. ¿Crees que tenía un rol importante el Sí, cambón? para mí sí. Era como el secretario del jefe, ponele, si un pai, el jefe, decía tal cosa, el cambón se encargaba de escribir, de dar todo lo que decía el pai, hacer todo. Era muy importante, de atender los pais, de pasar las toallas, todo, Claro, todo. hasta inclusive copiar los puntos cuando Claro, riscaba. a eso. Que hoy en día ya ni se ve, Sí, no. ya ni se ve. Pero antiguamente, en muchas casas que yo, en la época cuando yo tenía, no sé, 14, 15 años, que empecé a tocar la Umbanda, me acuerdo haber visto algunas cambonas que se iniciaban cambonas y se morían cambonas. Mirá, O la cambones. primer cambona que yo vi en casa de May Jorgelina fue ya desaparecida Cecilia Doyu, ¿no? Ella tenía su asiento, se sentaba, se ponía en medio del templo todos los nombres, la ropa, a santiguar todo, Sí, y se encargaba de atender los pais, escribir lo que el pai decía tal cosa, todo, hasta como decís tú, los puntos, todo eso, la cambona, tenía un complemento muy grande adentro del templo. Claro, sí, un Que rol hoy en día importante. el rol, que hoy en día no se ve, pai, ¿no? Sí, yo no, hace mucho tiempo que no veo. Hoy todos como interactúan haciendo todo, todos hacen todo. Claro. ¿Cómo lo ves vos, que esté bueno o que esté mal tener un cambón fijo durante años y que siempre sea el mismo? O poner a los hijos que todos hagan todo. Digo, a ver, aparte del tamborero, que es el puntal del templo, del terreno, porque el tamborero, vamos a empezar por el tamborero, perdón, y ya voy a tu pregunta. El tamborero, digo, es la mano derecha tuya. ¿El por qué? Porque cada medium que se está desarrollando por intermedio de rodado, el tamborero tiene que observar y ver qué entidad, a nivel de Umbanda estamos hablando, Sí, ¿está sí, bien? sí. Bien, aclarando. Tiene que ver dentro de qué falange está esa entidad. Llámese llámese Caboclo, llámese Chumera, llámese Mayagua, Preto, africano. Él tiene que observar. Después vamos a la parte del cambón. El cambón es el que tiene que estar dedicado pura y exclusivamente a atender a esas entidades. Cosa que yo no he observado hasta el momento, que antiguamente, cuando las entidades estaban firmes, que ya estaban manifestadas, digo, ¿quiénes eran? Estaba la famosa pase de corriente, que no existe más. Sí. A ver, yo no soy el uno, no soy el Padre Santo que domina, no, también están mis hijos. Y están esas entidades que como director de Umbanda o cacique de Umbanda tuve la capacidad para ver, junto con el tamborero y junto con el cambón, qué entidad va a llegar y se va a manifestar. Entonces digo, el cambón es muy importante. Y te voy a hacer una observación. El fiscal. Es verdad. Todo hemos olvidado el fiscal. Es verdad, sí. No existe más. Discúlpeme, mi amigo, pero no se ha visto. No se ve. Esa energía dentro del templo, digo, no corre más. O sea que el cambón es primario y el fiscal es más primario.
porque es el que permite la entrada y salida. ¿Y ustedes a qué creen que se... ¿Por qué se perdió eso? ¿Por los egos? ¿Por el haber solo un jefe? ¿En mi casa mando yo y no manda más nadie? ¿Qué pasó? ¿Cuál es A un ver, motivo tendría que haber, capaz? digo, ¿O se perdió el conocimiento? yo para mí, digo, dejaron de escuchar, digo, a los viejos de religión, dejaron de escuchar, digo, a los padres santos viejos, más allá del tabú, Claro, toda la vida hubo tabú. Digo, hay secretos que hay que reservarlos, lógico. hay secretos que no. Por ahí está la doctrina, que también se perdió. Creo que cada cacique de Umbanda o país de santo tiene que tener una doctrina para sus hijos. ¿Para qué? Es como una escuela. La escuela arrancamos desde jardinera hasta sexto año. Claro, Y a nivel espiritual es lo mismo. Mala comparación. claro, sí, pero es más o menos Se han relativo. perdido eso. El gran problema, digo, que las libertades, digo, se han agrandado. Digo, los viejos, digo, nos estamos quedando en el tiempo, dijera. Digo, se ha perdido digo, la parte, digo, religiosa. Nuestra generación nueva, digo, no entiende o no comparte, para mal o para bien, los viejos de antes. Porque había un tiempo para aprender. Primero arrancamos por la cocina. Totalmente. Seguimos velando animales. Tenemos que hacer un cero. Segundo, tenemos que acompañar a nuestro hermano, que está en obligación. Y lo que se ha perdido es batir cabeza a esa entidad o a ese ya que en ese momento digo, está comiendo. Eso es lo que se perdió. Sí, creo que sí, se ha perdido mucha cosa. Pai, contame un poco. Pai Ricardo, ¿se llevó muchos secretos? ¿Crees que se llevó muchos secretos y no pasó tanto a lo que podía haber hecho más? Ya que hablamos de la gente Sí, vieja y todo eso. sí. ¿Crees que estuvo bien o que estuvo mal? Para mí estuvo mal, ¿eh? Disculpame, ¿no? No, 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 pero... Yo siempre digo, hubo hijos e hijos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Vos sabés que llevó secretos, pero también enseñó mucho, Claro, enseñó mucho, ¿no? Pero, mira, él a todos a nosotros nos enseñaba, y él decía, la mejor doctrina que hay es la cocina, ¿no? Y ahí empezábamos todos, en la cocina, ¿no? También, ojo, hoy en día competimos, Pai, con el Pai Google, claro. ¿no? No podés luchar contra el Google, ¿no? Ahora todo el mundo es Pai, ponen un año, ya es Pai, ¿no? Hay lugares, como yo siempre digo, hay lugares que vos vas con un problema y salís con dos. El problema que llevaste y el problema que te sacaron la plata. Sí. Porque, Sí. ¿no? Es eso. Pai Ricardo, como humilde, fue un crack para mí. Tanto Ricardo Saúl Martínez Crossi fue un crack, ¿no? Yo siempre digo, cuando falleció Pai Ricardo, muchos lloraron. Claro, porque Ricardo era el que le sacaba las papas del fuego, ¿no? Pero no lo homenajearon como debían, ¿no? No tuvieron el respeto hacia él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes era, yo me peleaba contigo, pero no me sacaba la mano. Ahora se pelean contigo y se sacan tu mano. Sí, claro. Y ya insultan, te despotrican, ¿no? A eso va. Y mucha gente que por ahí muchas veces está sentada en tu Pero mesa. mira, Pai, yo te digo una cosa, yo estuve en un lugar X y me dijo, porque vos eras hijo, ponele, te pongo un ejemplo, de la Nacha. Yo sí.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú trabajaste con él? No, porque en su vida personal hacía lo que la vida de él. Totalmente. Adentro era el país Ricardo. Y nunca había nadie, a dos personas. Y gracias a Dios puedo decir, yo fui hijo de esas dos personas. Tanto Pai Enrique como Pai Ricardo. ¿No? Tan humildes. ¿No? Ahora es todo lujo, Pai. Y soberbia. La soberbia come el ser humano. Totalmente. Y a veces, ponele, despotrican porque es un templo humilde. ¿No? No tiene nada que ver, pero de repente en ese templo humilde, ¿no? Hay más fundamento que en templos lujosos. ¿O no? Sí, es así. He visto muchas cosas de eso. Totalmente de acuerdo con eso. Preguntándole a los dos, ya que sacaste el tema de lo que es Google, ¿cómo ven hoy en día todo esto del Internet para con los religiosos? El YouTube, que los tamboreros aprendan por YouTube, que los Padres Santos sean de Google, todo eso. El Padre Santo dice algo y la doctrina la van a corroborar a ver si Google dice lo mismo. Pero mira, te explico una cosa. Comentarios, ¿no? Pai Juan, dicho por Pai Enrique, decía, venía, ponele, a casa de la ya desaparecida Maya Amelia, o a la casa de Jorgelina, o a la casa de Pai Tobía, lo que sea. Allí iba el jefe con todos los hijos. No era, antes iba el jefe, la gallina con todos los pollitos. Claro. ¿No? Ahora, yo no vi nada, no vi nada. Antes era el respeto, eso es lo que se perdió. Sí, se perdió el respeto, claro. ¿No? El respeto, ¿no? Y hay cosas que cambiaron para bien, ¿no? Antes no salías del bollón, te enseñaban, agarras un bollón, un poquito de, pones el nombre, un poquito de miel, maíz torrado, algodón, lo tapás y le pones una velita roja, no salías de eso. Claro, sí, ¿No? claro. No te enseñaban. Ahora ya te vienen, igual te dicen, bueno, ¿qué ayer me vas a entregar? Claro, ¿No? sí, ya te preguntan ellos. Claro, y ya o ponen este 4 que yo no lo comparto. Claro, sí, sí. Cuando pila de santo, como en el caso de mi mayoría, nació de una carona. Claro. ¿No? Ahora dice que no comparte, porque si le pasa algo a aquella persona que estaba junto contigo en el mismo animal, de repente va a pasar a vos también. Claro, sí, 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 hay como... Porque hablan ignorancia, Pai. Sí, sí. No tiene nada que ver. Si antes no pasó, no va a pasar ahora. Cosas ¿No? que... Entonces eso mismo, ¿no? Que no hay un respeto en ese caso. ¿No? Se perdió el respeto, se perdió y... Pero creo yo que puede volver. ¿Qué pensás, Pai, vos sobre eso? Pero, digo, a ver, yo, mi humilde opinión. Digo, antiguamente, uno respetaba a nuestros padres santos. Y te voy a hacer una anécdota, pues yo soy hijo de la Maya Elcira, fui hijo de la Maya Elcira, dentro de Yellenabó. Ella me enseñó que nuestras madres carnal, nosotros no pedimos para venir al mundo. Sin embargo, nosotros, después de nacer, nosotros elegimos a nuestra madre o a nuestro padre espiritual, que no es poca cosa. Hay que razonarlo y pensar. Entonces digo, a ver, cuando tu propia Madre Santo tiene una forma de vivir, tiene un pensamiento, tiene una doctrina, pues te quiere más que un hijo. Y te da tu ángel de guarda, llamado Orellana. ¿Qué te puedo explicar? Hoy por hoy es todo dinero. Hoy por hoy es todo glamour. Hoy por hoy, templo y terreno es una cosa y salón de fiestas otra. No comparto. ¿Se entiende lo que voy? Sí, 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 sí. Aquellas entidades, cuando entran a llegar
a la tierra o entran a llegar dentro de la materia, los medium que somos nosotros, tienen una doctrina. Pero a esa entidad hay que adoctrinarla. No nos olvidemos que son mala palabra salvaje. Claro. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Y a nivel de orilla, fuimos bien enseñados que tenemos que aprender de nuestros hermanos. Aquel orilla, cuando entra a llegar, tiene oídos para escuchar, ojos para ver y lengua para no hablar. Así fuimos adoctrinados nosotros. Y a su vez, nuestro Padre Santo, la Maya Sila, nos enseñó a nivel general que teníamos que aprender de esos orillas viejos, sino cómo se amolda, cómo se aprende de los viejos. Y ahí estaba el respeto. Y mi Madre Santo, viajaba mucho, porque tuvo muchos hijos en Brasil, en Argentina, Uruguay y hasta Paraguay. Yo tenía que recurrir como nuevo, a mis hermanos viejos. A Martín Machá, a Negro Rodé, al Padre Antonio de Bará, y te puedo nombrar mucha gente. ¿Por qué? Porque no había maldad. Claro. No podíamos, porque éramos una familia espiritual. Había más unión. Era una familia espiritual, éramos todos respetables. Y la mayorcita sabía que ningún hijo le iba a clavar la puñalada. ¿Pero por qué? Porque una madre, que fue la que nos enseñó todo. Los códigos, el fundamento y los respetos que teníamos que tener. Totalmente. Eso fue lo que se perdió. Totalmente de acuerdo. No, hoy por hoy no somos respetados. El viejo es viejo, el que arrengo es rengo, y el que perdió los dientes, perdió los dientes. Y sí, totalmente. Es lamentable. Hoy, ¿cómo se hallarían los sellos de ustedes, de los dos, o no se hallarían en una quimbanda, no en un salón, en una quimbanda de las modernas, de ahora, del tipo que el tambor cambió? ¿Me estás hablando de la quimbanda de ahora La o la mega quimbanda? Las fiestas de ahora que hay de quimbanda. Dijera mi ahijado, que lo respeto mucho, el país Javier, que lo quiero muchísimo. Porque por acá estamos todos acá. Que le mando un saludo. Yo como viejo tengo que respetarte. No lo comparto. Yo creo que esa entidad se elevó, esa entidad fue adoctrinada, fue enseñada para llegar a un sombrero, a una capa, a un bastón, a un zapato e ir a un cargamento. Que ahí cuando se asegura y se afirma el yu. Entonces, ese yu no puede perder la magia de pullar a frente a un tamborero y que él se exprese, qué punto y cómo se llama. Claro. O qué compañera tiene o dentro de qué falange está. Hoy, lo que yo observé, no te permiten. O sea que acá hay entidades todas jóvenes. Nos olvidamos de los viejos. Claro. Se perdió un poco la interacción entre entidad tamborero, ¿no? Correcto. O sea que el tamborero es el que hace y deshace. El tamborero es el que te maneja tu casa de religión y a su vez el que te manda toda la sesión. No. Por algo está el jefe, por algo está esa entidad, por algo se elevó, por algo llegó a lo que llegó, con respeto y con fundamento. Entonces esa entidad tiene que tener su lugar de pullar y decir, yo me llamo fulano de tal. Eso es lo que se perdió. Total, sí. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Ahora pregunto, en una sesión de un banda o quimbanda, ¿están de acuerdo con las fotos, la filmación y todo eso? No, en la parte, perdón, vaya. Yo en el caso mío no. Entré a calentar algo.
En el caso mío. Para bien o para mal, ¿no? Digo, En el unos caso- van a compartir y otros no. No, respeto, pero no lo comparto, Claro, ¿no? Vos en tu casa, como si te antoja poner en la heladera adentro del cuarto o adentro del baño poner, no sé, la cama, viva tu cara, claro. no lo hago yo, ¿no? Entonces, es como digo yo, es como cuando dicen, sí, porque fulano me sacó un hijo, ¿no? Cambio a otro extremo. Me sacó un hijo. Nadie te sacó nada. Se terminó, ¿sabes qué? El código, pai. Claro, El levantar el tubo, decir, mirá que tal persona se vino a mi ayer, ¿no? Entonces, o la persona se fue, o tu pai le abrió la puerta para que se fuera. claro, sí, lógico, porque No. puede pasar cualquier... Está el código, pai. Nadie te saca nada, ¿no? En pila de cosas cambiaron, es como te decía hoy, para bien y para mal, ¿no? Ahora me preguntabas eso de la foto. Lo respeto, no lo comparto. O sea que nunca voy a ver una foto de tu umbanda o de tu fiesta de Shu, No, nunca voy a no, ver en la Umbanda en tu sí. casa, nunca la voy a ver. No, en la Umbanda sí, porque mi país, en la gira han sacado fotos y eso, ¿no? O la han agarrado distraído y han sacado una foto, Claro, ¿no? Pero pero no sos de contratar, no no, sos de no, contratar un servicio fotográfico como no, la- no. ¿Sacarme yo materia? Sí, lo sacamos cuantas fotos quiera. Claro, Pero yo, no materia. para sacar a los No, 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 times. no, 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 no. Yo he visto estas filmaciones, Pai, hacen hasta de los batuques, hasta de balanzas, todo, Pai, que antes era un respeto, un tabú, de eso no se preguntaba, no se hacía. Ahora te hablan hasta del orillá, Pai. Eso para mí no está bien eso, Claro, ¿no? Antes te enseñaban a separar maíz, nada más. claro, sí, O éramos muy ignorantes, ¿no? O éramos tontos o respetuosos. sí, claro. Ahora te hablan por lo claro, ya, pai. Esas cosas que yo no comparto. Hay pila de cosas acá. Me habré quedado en el tiempo, como dijo el pai acá. Pero está todo bien. No tienen obligación de invitarme ni nada. Claro, lógico, no, no, cada uno tiene su propia opinión. Digo, a mí me gusta la foto. ¿Te gusta? Correcto. Me A mí encanta no. la foto. ¿Sabes por qué? Digo, Ahí va, ¿por qué te gusta? me gusta más en la parte de Yu, porque yo me inicié de abajo. Yo no la entidad. ¿Te gusta ver la Estoy mal evolución? expresado, mal expresado. Me voy a referir a la entidad. Como me inicié de abajo, dentro de una umbanda, y hoy por hoy estoy vestido, me quiero ver, porque por intermedio de esa foto, el de yo se manifiesta, que es lo que me llega a mí. Claro, De aquel chiquitito que era, a lo grande que es hoy. Nada más. ¿Se entendió? Nada sí, más. sí, sí. Yo cuando iba a los matos, que se dejó los matos, el cruzamiento de los que me dejaba de Pai Javier lo puede testificar. Fuimos 13 años consecutivos a 25 de agosto, que era el lugar indicado tanto para los mayores, para los menores y para las entidades que iban a llegar. Existían el cruzamiento de Cayuera, el cruzamiento de Caboclo, el cruzamiento de agua, los bautismos. No se bautiza más nadie. ¿No existe más bautismo? No puedo creer. Sí, No créelo, lo Pai, puedo creer. créelo. Que a una criatura no se pueda bautizar, por Dios, no hago más religión. Claro. No hago más religión. Hoy creo que la gente Un confunde punto de mucho. bautismo son pocos los tamboreros que lo saben. Ahora voy, no a Ripa no voy a ir, a Paña no voy a ir, hasta ahí no voy a llegar. ¿Está bien? Un poco casetero para un africano, son pocos los tamboreros que lo saben. Un lamento africano, por Dios.
que cuando los negros esclavizados llegaban a nuestras tierras, embarcados y esclavizados, era lo que se pullaba. Por eso el famoso quilombo que le llaman y lo interpretan mal. No, el quilombo no es un quilombo. Sí, 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 es lo que se interpreta. Es cuando se reunían los negros africanos para cultivar su religión. Claro, claro. Y a eso llegamos. Por algo estamos acá. Por algo nuestras entidades se manifiestan y son libres. Entonces es una forma de libertad que los negros africanos, digo, a nivel terrenal, se manifiestan y festejan, porque la esclavitud no existe más. El 24 de junio, la batalla de africanos, la famosa no es prueba, están equivocados. Son hogueras que se armaban las tribus africanas, perdón, Pai, capaz que me estoy metiendo en un terreno que no, es que no me una hoguera. corresponde. Los africanos danzan alrededor Claro, del pero coso. es No para es, festejar la eso no es libertad. prueba. Es para festejar la libertad. Hoy por hoy no existe más. No lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Se ha perdido, ¿no? La Sí. tradición se ha perdido. La esencia se perdió. La naturaleza, la energía se perdió. Eso es lo que lamento. Es lo que lamento. Que nuestros viejos ancestros fueron los que nos enseñaron. Pai, ¿qué te gustaría que volviera? Si tuvieras que, fuera de que te encantaría tu país santo y todo eso, de las costumbres antiguas en la religión, ¿qué te gustaría El traer de respeto. nuevo? El respeto. ¿Sí? ¿Solo eso o alguna otra cosa junto con el respeto? No, el respeto, ¿no? Y la humildad. Ay, que se perdió la humildad, ¿no? Ahora es que no hay un respeto, no hay humildad en muchos lugares, ¿no? No todo. Claro, No todo. en muchos, por eso estoy diciendo, en muchos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El ser respetuoso en todo sentido, ¿no? Respetar un hermano, el ser solidario, que no hay solidaridad, ¿no? Hay como te dije, el respeto, la humildad, la solidaridad, todas esas cosas, Pai. Me gustaría que volviera, ¿no? Pero ahora triunfa la soberbia. La soberbia. Y tú lo debes saber, Pai, que haces entrevistas y conoces mucha gente. La soberbia. Sí, mucho, mucho. Demasiado, para mi gusto. ¿No? Yo por eso, a mí déjame quieto. Para mí, como yo te digo, Pai, hay tres estilos de hijos. El hijo que hace religión, el hijo cliente que viene cuando precisa, y el hijo de P. Sí. ¿No? ¿No? Pi, hace ahí. Claro. Yo siempre digo, mira, te explico. Yo tengo poquitos hijos. Prefiero 2 burros bien domados, como digo yo, que 40 potrillos mal jineteados. ¿No? Martín, que tú lo conoces, Pai, Sí. es mi hermano, mi amigo y mi hijo de religión. Tanto con la señora de que es hija mía también, ¿no? Fabiana. Son gente que han tenido respeto. O les enseñé, les inculqué el respeto. Claro. ¿No? Hay hijos que han pasado por mi mano y se han ido. ¿No? Bien por ellos. Claro. ¿No? Pero es como yo siempre digo, Pai, a mis hijos de religión, ¿no? A los que fueron. El país dice una cosa, si vas a hablar de mí, decí cuánto me debes, o no. Yo le digo a mis hijos, a los que ellos ya no están bajo mi ayuda, no te olvides que tu cabeza tuvo en mi pie y tu jeta en mi mano. ¿No? Con eso todo. Está bueno.
¿Qué pensás, Pai? ¿Qué te gustaría que volviera de lo antiguo, de lo que se perdió? Primero digo, ¿cómo te puedo explicar? La ropa. Se perdió eso. Quiero creer que nuestra religión es muy humilde, fue muy sacrificada. Por algo llegaron a lo que llegaron. Y por algo estamos a donde estamos. Yo arrancaría por el tema, digo, a nivel de trapo. Porque no sos mejor ni peor porque te vistas mejor o te vistas peor. Está bien que vos des un agrado a nivel de ropa. Claro. Lo veo perfecto. Porque vos tenés que querer a tu entidad. Lo veo perfecto. Pero no lo uso. Quiero creer que los negros africanos, o a nivel general de entidad, digo, no te van a pedir plata. No conozco una entidad que te pida plata. Conozco esa entidad que vos de repente con este vaso de agua que estoy tomando yo, te va a dar y te va a brindar mucho más. Quiero creer que con 7 pipocas y 7 granos de maíz te pueden sacar adelante, porque te van a demostrar que ellos están. Eso se perdió. Plata no, plata cobramos nosotros. Quiero creer que esa entidad no te va a cobrar plata. Eso que quiero que cambie. Quiero que cambie que la humildad, nuestras raíces, de dónde nacimos, de cómo llegaron, qué sacrificio tuvieron. Vamos a la historia, no al internet, no a Google, dijeras vos. No, vamos a las raíces, vamos a las escrituras. Claro. Porque si el Google está y el internet está, quiere decir que lo sacaron de la escritura. Sí, claro. Tiene que haber una escritura. Y esa escritura hay que tirarla arriba de la mesa. Y ser bien enseñado, y bueno, y modificar digo, todo lo que es digo, internet, todo lo que es Google. Porque no existía. Sí, claro. Las chozas estaban, los pisos de barro estaban, las comidas estaban. Hoy por hoy veo que dan comida con cuchara, digo, nunca en mi vida vi. En el mercado, alguna cosa. Pero después fuimos adoctrinados todos y fuimos enseñados todos, y nuestras entidades nacieron y se criaron enseñados de esta manera. No cuchara, no tenedor, no cuchillo. Primero, lo primero. Eso quiero que cambie. Bueno, No esperemos. Sí, Esperemos que así respuesta, sea. digo, Esperemos tu que así pregunta, sea. digo, Los voy a invitar a un cortecito y enseguida volvemos, así descansamos un poquito y volvemos un poquito. Porque aparte quiero que me hablen un poco de la historia de la religión acá en Las Piedras. Así que quiero que me hablen de eso. ¿Da? Enseguida volvemos. Bueno, volvimos. Ay, quedamos en que, contame un poco de lo que es un poco la historia de Las Piedras. ¿Cómo había tanta gente de religión acá? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no se conoció? Conocimos a la Maya Alcira porque tenía nombre, era una señora conocida. Y el país Armando, digo, que trajo la que manda. Ahí está. ¿Y por qué el resto no lo conocíamos tanto? ¿O por qué están tan como aislados? Yo no le llamaría aislado. Le llamaría digo, que nos separa el puente de la paz, de la ruta de la piedra. Eso es lo que nos separa. Pero la cultura, digo, y las enseñanzas que tuvimos, estaba, digo, en paralelo junto con Montevideo. Porque los países santos de Montevideo fueron los que trajeron nuestra religión acá a Las Piedras. A Las Piedras. Que no hay que dejarlo de reconocer. La María Alcira, No dejaron Montevideo. la María Alcira, el país Armando, Sergio Tobías, un gran respeto, lo tuve en vida y lo tuve El país Enrique Guardia. el país Enrique, Roberto Iturbey, Arias el Garrafata,
que fue el primer templo acá en Las Piedras, un bandista que tenía hasta los decretos a nivel policial, Ah, porque antiguamente, digo, en la década del 70, del 80, digo, había que sacar un permiso policial. claro, Él fue el primero que lo tuvo acá en Las Piedras. El Carco Centro. claro, claro. Y ahí empezamos a hacer todo. ¿Por qué? Porque era un templo que a nivel digo, judicial, democráticamente, llamado de otra manera, era el que estaba habilitado. Después el Padre Armando digo, trajo nuestra quimbanda hoy por hoy, la ley Maley, que el Padre Pablo de Changó y su Tiguerí, digo, fue el primero que aprontó acá. Y el segundo templo fue el mío, que yo vivía en el barrio Obelisco en aquellos años, muchos años, y lo tuve el templo en el barrio Obelisco. Bueno, de ahí, entre Pablo de Changó, digo, y Carlos, quien habla, digo, empezamos a manifestar, o sea, a enseñar lo que era la quimbanda trasladada del país. Quimbanda. Con el país, Pablo de Changó, fuimos los primarios en juntar los templos afro-umbandistas para ser el primer y único, hasta el día de hoy, que formamos una unión de templos, más allá de los caciques en banda, que en aquellos años se le llamaba, fue la primera umbanda que hicimos en el Parque Artigas, autorizada Claro, a nivel municipal. claro, sí, sí, con las autoridades del Correcto. departamento. Lo que no pudimos, concretar con el Padre Pablo de Changó fue una quimbanda abierta en un crucero, Claro. que era la meta que teníamos nosotros. Ahí está el gran secreto. Claro. ¿Y Yo por participé. ¿por qué años era todo eso? Y estamos hablando del 85 en adelante, ¿no? Claro. No recuerdo bien la fecha, del 90 en adelante. Claro. Yo participé, cuando salí a Canal 11, acá Las Piedras, La Paz de Las Piedras, Canal 11, cable, fui el primer país de santo que jugó buceo en vivo. De eso quería que me contaras un poco. Una mala experiencia. ¿A nivel personal o a nivel No, general porque era el famoso tabú, Claro, que cómo un país de santo podía jugar buceo en vivo. ¿Te podés imaginar? te mata. Pero fue una linda experiencia porque hoy por hoy ha evolucionado. Hoy por hoy yo me puse en vivo. Sí, sí, claro. Pero en aquellos años era un tabú. Ahora, yo me hago la pregunta. Si tú como país santo me otorgaste un recurso a mí, a nivel público y personal, ¿por qué no puedo llevar buzo en vivo? Claro, sí, sí, no hay. Públicamente. Pero en aquellos años, era como un tabú. Sí, era el cuco. Hoy es normal. Hoy, un país de santo, organizado, va y lleva buzo. ¿Cómo? Hay una lectura de cartas. Sí, sí, sí. Entonces, si vamos al tabú, las cartas o a la cartomancia, tendría que ser un tabú. Claro. Digo, una lectura personal, no pública. Y hoy por hoy se estila que la cartomancia es algo normal. Sí, sí. Los astrólogos usan la cartomancia De verdad. a nivel astral. Y la cartomancia, el tarot o el tarot marsellés, no deja de ser una lectura astral. Totalmente, sí. Y a nivel de bucio, es una lectura, ¿cómo te puedo? Una línea imaginaria. Ahí nos comunicamos con nuestros ancestros, con nuestras entidades, con nuestro orilla, y ahí es lo que nos comunica a nosotros, qué problema tiene la persona. Totalmente, totalmente. Hoy que hablábamos un poco de esas cosas de lo que es un poco de las yogadas de cabeza. ¿Qué piensan ustedes en esa gente, con esa gente que hoy es un orillá, mañana es otro? No sé, País, pero voy a opinar por mí.
Yo Digo- opino por mí. Es como yo siempre digo, cada vez que yo llevo bucios a una persona X, le digo, para mí bucios sos tal orilla. No quiere decir que los míos estén bien y los de la otra persona estén mal, Claro. ¿no? Lo que yo interpreté, ¿no? Pero lo que yo, hay cosas que no acepto. Una persona de repente que tiene una orilla acá, pasa, que gana todo su H con una orilla y después pasa a ser otro orilla. Estas cosas que yo no acepto. Después de tantos años que se llevó en ciertos varios lugares, por ahí le dieron siempre lo mismo y de repente Pero, cambió. mira, Pai, si erro yo, erras tú, erra él, ¿no? Erramos porque tenemos la misma cabeza y aquella persona te dio otro santo. A esa cosa, Claro, sí, sí, sí. ¿no? No acepto. Por lo menos anda la mayoría. Claro, porque si yo puedo tener una duda en tal cosa, igual puedo hablar contigo, decir, confirmame tal cosa. Claro. ¿Crees que hoy se usa eso un poco? Esa, por ahí, esa junta de bucios, por llamarlo de alguna forma, como hacen los médicos, que hacen esas juntas médicas, llaman a otros médicos de otros países para No creo, cuando nos dan con la cura. ¿Crees que los religiosos podemos llegar a hacer eso o se hizo en algún momento y hoy no se hace? Yo te puedo hacer otra pregunta y te voy a responder. Nuestra May o País de Santo, cuando nos otorgaron los bucios, antes de que nos otorgaran los bucios, perdón, cuando no teníamos gano, ella que es el último que se gana, nosotros estábamos obligados a ir a nuestro hermano viejo que habían sido otorgados los bucios por nuestra May o País de Santo. Claro, O sea que había una confianza. claro. O nuestra May de Santo era la promotora de llevar bucio a nuestros hijos nuevos que íbamos a tener a futuro. ¿Por qué? Porque no teníamos la ley de bucio gana. Decirte, ¿cómo no lo puedo existir? Si yo soy pronto a nivel de nación y no tuve o no tengo la ley de bucio, yo tengo que ir a vos como mi Padre Santo. Mire, Pai, tengo un hijo nuevo a nivel religioso y quiero que usted le lleve el bucio para sacar el orilla, no cambiar el orilla en el futuro. Porque en el momento que nacemos, digo, ya tenemos nuestro ángel de guardia, que se le llamaba, hoy se le llama orilla. Claro. No se puede cambiar. Capaz que por ahí de primera interpretaron mal y ahí lleva después de los años la confusión. Quiero creer que es así, mal interpretación. Yo quiero creer también que es así, también una mala interpretación. O, creo que sí, que es una mala interpretación, aunque porque capaz que esa persona en ese momento estaba precisando de la ayuda de ese orilla y la persona interpretó Claro. que era el ángel de guarda y Yo- realmente... Pero a veces, Pai, disculpame, ¿no? La soberbia no los deja ver. Claro, Decir, yo me equivoqué o me o interpreté mal, claro. como tú decís, ¿no? Hay personas que no dicen, no, yo doy tal cosa, marca tal cosa. De repente te está marcando otra cosa. Sí, sí, es otro No. problema. Interpretó que era la cabeza. Ahora, yo te puedo dar una respuesta. Pero Pablo de Chambó tuvo hijos a nivel de Argentina y él depositaba la confianza en la ley de uso que me había otorgado mi madre para terminar de confirmar que eso ya era cierto. No había ningún problema. Y sí, no se le cayó nada a nadie. A nadie, y lo puedo hablar porque yo soy testigo y lo puedo comprobar. Si yo buceo y estoy en duda, yo ya tengo, digo, ¿qué hago? Voy a mi hermano de religión, Claro. porque venimos del mismo hermano. Entonces no podemos desconfiar. El gran problema está hoy la desconfianza. Yo como ahijado, a nivel de cabo, pero Padre Santo, hoy por hoy, yo no puedo llevar mucho con él. ¿Y quién me lo prohíbe? Sí, claro.
Nadie. No hay una ley que a mí me prohíba tener la confianza, el orgullo que fue otorgado por él. Digo, que robó la máquina. Claro. Totalmente. Pero es Digo, como digo yo, disculpame, en la vida, ¿no? Sea religiosa, no sea religiosa, uno tiene que ser agradecido, Totalmente. ¿no? Agradecido. Porque ¿qué es lo que pasa? Un hijo puede retirar de tu casa por un motivo X, o porque el santo la sacó de tu casa, motivo C, ¿no? No tiene por qué hablarte específicamente tuyo, ¿no? Claro. Andate, pero te puedes crear buena relación. Sí, claro. Dejar la puerta abierta. Mirá, porque yo nunca te se digo sabe. una cosa, yo en un momento, y siempre lo voy a reiterar siempre, hoy en día estamos distanciados. May Silvia de Oyalá me dio una mano muy grande. Yo soy agradecido a eso. En chupa media. Agradecido, ¿no? Porque cuando yo la precisé, la tuve. Claro. Que no frecuente la casa de ella hoy ni nada, no quiere decir que yo esté peleado con ella. No, no. Pero reconozco la mano que me dio. Claro, lógico. Hay que ser agradecido, Pai. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Que pila de veces, ponele. Yo en un momento le hice un comentario X al Pai acá. Y él me brindó su apoyo. ¿No? Entonces, uno es agradecido. ¿No? Y eso se terminó, Pai, en muchos lugares. El ser mal agradecido, ¿no? Hay gente que no le gusta esa palabra, pero es así. En la vida tenés que reconocer el ser agradecido. Sí, totalmente, totalmente. Creo que es así. Hoy es moneda corriente, pero bueno, está. Hablame un poquito, porque llego y lo primero que veo son los carteles. Me saco, veo uno que dice ley de Quimbanda y el otro dice mandamientos de Umbanda. Hablame un poco de eso, que es algo que ya no se ve. Contame un poco sobre los mandamientos de los Umbandas. Pero, a ver, la escritura lo está diciendo todo. Contale a la gente, porque en realidad... A ver, ¿cómo te puedo...? Yo a mis hijos los trato de adoctrinarlos, trato de enseñarlos lo que son los mandamientos humanos. Hoy por hoy se ha perdido, digo, los bailes de los carros. Digo, antiguamente era normal. Claro. Abstenerse 4 horas antes o 4 horas después, hacer relaciones sexuales. Respetarse entre hijos y hermanos. Digo, se perdió todo. Digo, esto es lo más sagrado que tenemos. Los mandamientos lo indican. Participar de la ley de un bando según las instrucciones de los guías y espíritu a concurrir el corazón limpio y puro. No es nada de este mundo. Sí, sí, no. Abstenerse de carne y alcohol, tampoco no es nada de este mundo. Cuando se abre una umbanda, lo primero que se nombra, más allá de las entidades, se nombra a nuestros jefes, que no están en ese momento, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, y por último, sos vos. Claro. Porque eso es lo que indica la ley de Umbanda. ¿Se entiende lo que vos? Sí, sí, sí. Y la ley de Yu, no lo hice yo, soy Pai Armando. Lo dice claro, tener fundamento y respeto de las leyes en cada casa y cada ritual. Hay que respetar. Esa es la idea. ¿Te podrá gustar o no? Después te indica que la ropa no hace Yu. La ropa no hace Yu. Después te indica que tiene que saber cantar y pullar porque se pueden demandar ellos mismos. ¿Por qué? Porque no fueron escuchados, no escuchó lo que escuchaba el tamborero y no aprendió. Ellos es ¿quién? Un guardián.
Popa y Gira lo mismo. Entonces digo, tiene que tener su respeto previo. No es solamente para tomar alcohol y fumar. Se trata de eso. Hoy es medio un poco de eso, ¿no? No se trata de eso. Lamentablemente. Correcto. Si vamos a nuestra ley, ¿qué es lo que indica? Que Iyú y Pompayira eran guardianes de quién? ¿Mío? No. De los orillas. Eran guardianes de los orillas. Por la misma esclavitud que existía. Nos estamos perdiendo la esencia y las raíces de nuestra Umbanda, de nuestra religión. Afro-umbandista, la misma palabra lo dice. Afro-umbandista. África, Brasil, igual. Después, Argentina, Paraguay, Claro, sí, después se pagamos. se harán dos. Es así. Totalmente. ¿Cómo hoy, Pai Carlos, vive la religión de hoy en día? El día a día. ¿Cómo la vivo? Siempre agradecido. Digo, sigo creyendo en la religión, sigo creyendo en esas entidades, sigo creyendo, de nuestro original. Y lo más importante, creo más, cuando una persona necesita un servicio de salud, y las entidades o Dios original responden. Para mí, primero está la salud. Para mí, está el bienestar. No me puede faltar, principalmente la salud. Totalmente, sí. Entonces estoy muy agradecido y eso es lo que yo creo de la religión para mí. Pai, ¿cómo vive Pai Neco la religión hoy en día? La religión de hoy. Todos los días cuando cumplimento, levanto la cabeza en mi santo, le doy gracias por el día más de vida, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas, hay, te explico. Pienso, como dijo Pai Carlos, en la salud, las personas así, cuando haces un trabajo que te da resultado, ¿no? O le pedís sin buscar a los pais para pedirle todo, ¿no? La caridad, que se terminó la caridad en muchos lugares, ¿no? Iba a la cara de cada uno, ¿no? Pero no veo, no sé, la religión, en pila de cosas, como te dije, cambiaron para bien, muchas para mal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es como te decía también, antes era una cosa, ahora es otra. Ahora vas a un lugar con un problema y salís con dos. Claro, El problema que llevaste y el problema que sacaron la plata, claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser agradecido, Pai, hacia los orishá, ¿no? Yo hago Umbanda y Nación. Soy más batuquero, ¿no? Pero respeto todo, ¿no? Se pronto en todos, en todas las líneas. Pero veo el cambio en muchas cosas, Pai. Es como te decía, contra el Pai Google cuesta a veces, ¿no? No hay un fundamento, ¿no? Porque lo que pone el Pai Google es lo que está todo escrito, ya, Claro. ¿no? Y ya alguien lo escribió, lo practicó, lo Es lo que hizo. yo dije. A Claro, ver, la Biblia, alguien la escribió. claro, sí. Es así. Y los fundamentos dentro de nuestra religión, alguien lo escribió. Ahí sale el Google, ahí sale el Internet, ahí sale... Es como dicen, hay gente que habla, ¿no? Los mandamientos, hay muchos mandamientos que no los cumplen, ¿no? El ser humilde, respetar tabúes, respetar mantener templos limpios, respetar tener fundamentos, respetar a nuestros mayores, ¿no? Eso no lo cumplen en este país.
ni sabe que exista eso. Sí, claro. ¿No? Totalmente. Entonces, a eso, vaya. Antes, ponele, yo la otra vez hablaba con Pai Javier, le decía, pensá que uno entraba, ponele, yo entraba a un batuque, y decía, me gusta que lo Villar, me gusta que el otro, me gusta el otro, no sabía con cuál quedarme, porque veías la energía de ese Villar. Hoy en día no sabes si está el orillado, está la persona, no sabes. Sí, una linda coreo. Claro, a eso. ¿No? Y a veces te desmoraliza eso, Claro. ¿no? Estando en baile está bueno. Claro, querés bailar, bailar. Tradición. Estando en baile Tradición. está bueno. Nuestra religión creo que está armada por tradición y fundamento. ¿Están de acuerdo? ¿Es lo mismo tradición y fundamento para ustedes? A ver, fundamento es una cosa, ¿no? Tradición es otra. Tradición es otra. Vamos, porque yo no puedo ser racional, no. Tengo que tener fundamento. Tengo que saber las raíces de dónde vengo y respetar nuestras raíces, nuestros ancestros. Entonces digo, el fundamento sí, la tradición no. Creo que son dos calles totalmente opuestas. Dos cosas diferentes que Para caminan mí, a la par, para mí. pero son diferentes. Te voy a hacer los tamboreros de antes. Los tamboreros de antes, de la casa, tenían que ir una obligación previa con el tambor. Tenían su ferramento, dentro del tambor. Hoy por hoy estamos viendo que hay que le pegan a la loca, pero no tamboreros. Antiguamente los tamboreros tenían su ritual con el tambor. Hoy por hoy no lo veo. Cuando tú interpretabas, y te comunicabas con un tamborero, cuando había una paña a nivel del tambor, el tamborero ya sabía. Estaban en comunicación con el jefe. Pero, ¿qué es lo que pasa también en el país? Antes, el tamborero tenía hasta el cruzamiento de manos, todo que hacían. Ahora viene Juan de los Palotes, agarra el tambor y toca también. ¿Sabes qué? Eso es algo que yo El alcohol no era permitido. no, nunca lo dije, pero yo pasé por todo eso en el año 98, que quien me apadrinó todo eso fue el Pai Wilmar. Y yo también, yo tuve cruzamiento de manos con el tambor y hacía obligación con mi tambor al lado. Correcto. Claro. Yo pasé por todo eso. Hoy no sé si lo No, siguen no, haciendo. Y el Pero tambor- mirá, perdón, Vale. el tamborero es el puntal. Claro. antes, Pai, Es el puntal del templo. una persona, en el caso de Rafael Ricardo, no entregaba una libertad, ¿no? Que no tenía cruzamiento de mato. Claro. Ahora el cruzamiento de mato no existe. Aquí te entrega libertad y todo. Puedes matar a un rinoceronte. Mucha gente como que capaz que no sabe lo que es, ¿no? Porque No, yo hace muchos años que no veo. no. Digo, yo me hago la pregunta, hace 30 años atrás, 35 años atrás, hasta que el hijo no cumplía más de 12 años, no podía integrar a la niña, ni su hermano. No, estamos hablando de un Mi mato. mamá, yo la acompañé en todo, cuando ella hizo las obligaciones y todo en la casa de la maestra Angelina, ¿no? Pero me dejó entrar, hacerme hijo destinado ya desaparecido de Pai Roberto, cuando yo tenía 14 años para 15, ya tenía uso de razón, Claro. ¿no? Ahora, ya gurises chicos ya entran así, hasta ya se incorporan y todo, ¿no? Ahí tiene, yo no acepto que a una criatura que supuestamente esté incorporada le den alcohol. Yo no acepto. Claro. Sí, me parece que es medio violento que da, ¿no? Pero, Por algo había un límite de edad claro, a nivel de un banda, o de caboclo, como quieras llamarle, había un límite de edad.
porque estamos hablando con grandes entidades. Estamos hablando de indios, estamos hablando de Perú, estamos hablando de africanos, estamos hablando de Babal. Entidades que se tienen que amoldar a la materia, que la materia somos nosotros. Esa materia, por intermedio de fluido y rodado, es que se va manifestando y se va tomando la entidad hasta llegar a una unidad. Pero me gustaría que preguntaras... Entonces, en una criatura que no fue desarrollada todavía, digo, no te puede llegar un Tupinambá. Claro. ¿Por qué? Porque la entidad es muy grande, es muy pesada y no se puede adoctrinar a la materia. Claro, moldará el cuerpo del niño. ¿Correcto? No puede ser niño cuando estamos hablando de un Tupinambá, un Claro. cacique. Claro, totalmente. Sí, es como que una lógica, ¿no? Para mí. Mira, yo no vi más, Pai. Antiguamente, los 27 de septiembre, por la ley de Umbanda estoy hablando, ¿no? Estaban los bautismos para Cosme Damián y todo eso, ¿no? El varoncito, en la casa de la finada May Jorgelina, el varoncito usaba un bombachú hasta la rodilla, medias blancas, una remerita blanca, una polerita blanca y una capita rosada. Y la nena, en pollerita y eso. Eso no se ve más tampoco, Se perdió. ¿no? ¿Sabés que eso nunca lo vi? En la casa de la finada May Jorgelina, Nunca lo vi. Nunca lo vi. le hacía eso. A mí que él me bautizó fue el payo con 3 espadas de la finada May Jorgelina. Es verdad que tenía muchas espadas. Mi padrino en ese momento era Roberto, el país Roberto, el finado país Roberto, y la finada Maichana. Mayá. Sí. Fueron mis padrinos, Mirá. ¿no? Qué linda historia que hay, ¿no? Digo, mi primer jefe, fue el país Sergio de Bará. Las entidades, Arrancanube, Ogumenché y su 500. Ahí arranqué yo. Después yo me hago hijo de Richard, de Rosa Bahía y Ogumenché. Los primeros pasos míos, más allá de la banda blanca, que hoy en primera hora, fue lo de Celina, en Peñarol. Ahí antiguamente había 2 niñas, una de pronto y otra de no pronto. Ahora somos todos iguales. ¿Celina era de qué? Y Mayá, Celina y Mayá. en Peñarol. Ahí fueron los primeros pasos, junto con Antonio de Bará y junto con Marta Munoz, que fueron mis padrinos. Claro. Después voy a las manos del cine. Mi jefe no, mi padrino, yo fui Sergio de Mayá. Tú tenés la documentación que después capaz que la liberás o no. Sí, claro, lo vamos a ponerlo, claro. Ahí fueron los primeros pasos a nivel de un banda cruzada, que se le llamaba. Claro. En la cruzada. Contame un poco cuando entras al batuque. ¿Cómo te adaptás al batuque viniendo de todo lo que es la Umbanda y todo eso? Te explico. Entro al batuque por grandes dolores de cabeza que yo tenía, primario. Mi madre santo, yo Gabuso y me dijo, usted tiene que integrar gran batuqueo. Y ahí, por un intermedio de lavado de cabeza, de protección, que un sistema, igual que los afrontamientos por enfermedad, en el sistema. Los baños de sangre, ¿no? Correcto. Eso se olvidó todo. Ahora vamos a venir con la faca y vamos a venir con el afrontamiento. La sentamos Teo Brillario junto con el Brillar tuyo, junto con la familia. Y ahí arrancamos. No puede existir eso. Ahí está la gran transformación de la religión. Ahí está el gran quiebre de los países santos. Bien, los nuevos. Claro, sí. No puedo opinar mucho. Y ahí entro en la nación yo.
Los primeros batuques para mí, te puedes imaginar que eran aburridos mal. Porque no entendía nada. Claro. Porque la lengua era nagó. Cuando viajo a mi casa materna, de la Maya Alcina, junto con el país Juan y Luchita, ahí conozco lo que era el yillo. Y tampoco entendía nada. Porque somos yeye nagó. Claro, Arrancamos por el yillo primero y después por el nagó. claro. El nagó es lo que cultivamos nosotros, el color, pero no el yello. Nos guste o no nos guste, es la realidad. Y por intermedio del país Chuan, de Baralodé, ahí conozco el yello. Me encantó. Bueno, y hay tabú que no te puedo nombrar. Claro. No suele coger pasar. Y ahí arranqué con la espinada Celina, en Peñarol, con el país Sergio de Vara, con Marta de Imanchá, con el país Antonio de Vara, y mi madre San Justo de la universidad. Ahí arranqué. Y me entré, no fue que me gustó, entré a conocer el gran secreto de la nación. Claro. Hay cosas que se pueden comunicar y hay cosas que no. Lógicamente. Tú métate como Lógicamente. O sea que de Umbanda, ¿cuántos años tenés? Ya pronto. ¡Wow! Estamos hablando del año 87, 88. Rosa Bahía fue la que me apuntó y me liberó. Eso fue en la Umbanda. Una. 87, 88. ¿Y en la Quimbanda? Y sacar la cuenta, digo, después, digo, cuando vino Armando acá, que el 90 en adelante. Creo que fue, digo, A no partir recuerdo del 90 mucho. para adelante. Del 90 para adelante. ¿Y en el Batuque? Y en el Batuque un poquito más para adelante. Más para Más para adelante. adelante. Ya más cerca de los Del 2000. por ahí. 2000, claro. Ahí va. Estamos en 2023. Claro, sí. Sí, ya sé. Digo, a ver, no te puedo decir una fecha exacta porque si me Claro, sí, lógico. tendría que ir a la escritura, digo, a ver, Claro. te puedo demostrar. Ay, ¿cuántos años de Umbanda? Entré en Umbanda, ahora el 31 de mayo va a ser 43 años. De Fue, Umbanda. fue esa fecha, sí, el 31 de mayo. ¿Y de Quimbanda? De Yu. En el 2009, más o menos. A partir del 2009 hasta el día de hoy. ¿Y en el Batuque? En el 83, con Paya Enrique. A partir de ahí. Y después hice la obligación en el 86. Ahí nace la mayoría. Claro, en el 86 en Bastilla, con Pay Ricardo, hasta la fecha. Claro. Después que él falleció, al año, ya hice la obligación, todo, me apadrinó, ya desaparecía también María Teresa de Bará, ¿no? Que era hija de Miguel Piñeiro, ¿no? Y ya. Si tuvieras que darle un consejo o aconsejar a la juventud, a los países santos nuevos que van saliendo o que van a surgir, ¿qué les dirías? Que tengan respeto, ¿no? La humildad, con la humildad ya se llega a cualquier lugar, ¿no? No es la soberbia lo que tenga más, el que tenga más, no es la competencia, ¿no? ¿Cómo te podría explicar? Ahora quién se viste mejor, quién hace más closet, más figuras y todo eso. No es eso, Mike. Hay muchos que no tienen humildad, tienen soberbia, ¿no? No digo todos. Claro, sí. Pero hay muchos que no tienen humildad. Aparte, personas que dicen trayectoria. ¿A vos te parece una persona con 15 años de pronto? ¿Tiene trayectoria? No, lógicamente no. ¿No? Y lo ves en el Facebook. Yo digo, hay veces problemas, si yo tengo un problema personal contigo, lo vengo y lo aclaro contigo. No lo pongo en el Facebook, ¿no? Totalmente. Y usan el Facebook hasta para cualquier cosa, ¿no? Para decir de los problemas personales que tienen contigo. Claro, sí. Entonces, Sí, les aconsejaría que aprendan más
que dejen un poco al país Google y que acepten los consejos de su jefe, ¿no? Que tengan un poco de trayectoria y humildad. Totalmente. Ay, si tuvieras que contarle, decirle algo, dar un consejo a las nuevas generaciones. Yo quería ir un poquito para atrás. Yo te hablé de la década del 80 en adelante. ¿Por qué? Porque salimos de dictadura, 83, 84, si mal no recuerdo, Sí, salimos de dictadura. El primer presidente, digo, ojo, no es políticamente, digo, fue el que declaró libre de culto. Eso se viene 85. en el 85. Desde ahí tuvimos nuestra libertad, digo, a nivel espiritual. Porque para traer un caos. ¿Está bien? O sea que te ponen del 85 en adelante, ahí con el presidente de digo, tengo 56 y arranqué a los 18 años. Mis primeros pasos. ¿No? La otra, digo, para vos preguntarte en un banda, en Cabo, tenías que tener 3 entidades confirmadas. Vuelvo para atrás. Yo repativo. El fluido era el coste que uno tenía a nivel de un banda. No, estaba junto. La media unidad era cuando el pai o el cacique de un banda o el director de un banda se llamaba a esa entidad para que dejara puntos para saber con quién hablaba. Porque antiguamente, lo que se dejó de usar ahora, estaban los espíritus de luz y los de menos luz. O los espíritus burlones. Nos olvidamos de parte de claro. Era un espíritu burlón, llamado oscurecido. Hoy por hoy, los oscurecidos, gracias a Dios, no jamás. Sí, yo he visto hace muchos años. Gracias a Dios tampoco lo hay nada. O sea que no existen más. Nuestra religión de ahora no existe más. Bienvenido, ¿no? Sí, no, gracias a Dios. Pero mira, te digo una cosa, Pai. Perdón, Si seguimos así. Perdón, no. Digo, no te reí. Entonces, la media unidad era cuando entraba la entidad a saber arriscar puntos, pero no cerraba el punto por un círculo o por una circunferencia. ¿Por qué? Porque todavía le faltaba parte, digo, para confirmar esa entidad. La unidad se le llamaba cuando la entidad confirmaba. Yo me llamo Carlos, soy de Payapaná, y esto y esto. Claro. Porque tenías que nombrar, hasta la falancia tenías que nombrar. Claro. Y ahí cuando Porque tenía no todo sos eso era único. cuando cerraba el círculo. Cuando cerraba el círculo. Ahí está. El riscado de Pemba. El famoso riscado de Pemba. No porque vos sos fulano, sos vengano, porque el orillá, este orillá te pertenece a Tacarrúa de Salma porque vos sois mayor. No existía eso. Si mal no recuerdo, no existía. Claro, sí, porque aparte eran espíritus que tenían que incorporar, como para decir. Tenían que manifestarse. Claro. Y ahí era presentado ante público y ante el tamborero principalmente, era presentado, yo me llamo Arranca Pemba. Claro. Balance de Arranca Nudo. Y ya todo esto, y el que muero en tal lugar, mi oficio me puede agradar en este lugar así. Son tabú. Claro, el punto riscado era como la cédula de identidad de Correcto. cada país. Y antiguamente, el país Richard de allá, que fue el que me apuntó y me lideró, tenía que tener 3 entidades confirmadas. Ahí iba el sueldo. Ahí mis entidades comían. Pero con la gran diferencia que cortaba una paloma. Esa pompiña blanca que cortaba era para el resto de las entidades hasta llegar hasta las 7 líneas humanas, que son 7 entidades. Ya estaban prontos. Yo me enseñaba así. No sé si por hoy cortan, digo, paloma para liberarlo de la parte de... Realmente no. Para esas entidades que hoy podían llegar o mañana podían llegar, que ya estaban comidos. Esa era la gran diferencia que Quiero había. hacerle una última pregunta como para ir No sé, cerrando te porque respondí más o menos. es espectacular. ¿Y qué puedo responderle a la gente nueva? A nuestro
futuro, porque vamos a ser realistas. Los viejos vamos a envejecer digo, Claro, claro. y no vamos a existir más. Me gustaría que agarraran un poquito más un libro. Me gustaría que aprendieran de los viejos, que no lo tomen como viejos locos. Que no tomen a los padres santos de antes, que era tabú, que era esto, que era lo otro. No. Porque nuestros ancestros nos enseñaban según la capacidad de respeto que nosotros teníamos. Y ahí te iban enseñando. ¿Por qué? Porque vos te lo merecías. Pues acá no se trata de plata, no se trata de ropa. Se trata de buscar lo que es la energía y no la naturaleza. Digo, estamos hablando de 4 puntos cardinales, que es naturaleza. Sí, claro. Y yo para mí es una naturaleza, es una energía. Por algo existe la ocupación y la corporación. Que son dos cosas totalmente Diferentes. totalmente diferentes. Bien. Una última pregunta como para ir, que se nos ha ido el tiempo y esto se da para hablar No. 3 horas, 4 horas. Pero la religión nuestra, en general, ¿es compatible con la política? No. No. No, Totalmente aparte una cosa de la otra. no, señor. No. Nada, política sí. Te voy a explicar más, ni con la amistad. Podemos ser grandes amigos, vos y yo, pero a nivel espiritual no vamos a ser enemigos, pero somos diferentes. Claro, ¿Entiendes? totalmente. Porque cada entidad tiene su forma de ser, tiene su forma de trabajar. Podemos ser dos documentos, uno de caluca y otro de plata, o de arena, o de mato, lo que tú quieras. Pero son dos polos que se unen cuando se necesitan. Pero después cada uno tiene su, Claro, cada uno su lugar. cada uno su lugar. Entonces la política Totalmente. Paineco, realmente un gustazo que estuvieras en África Cultural por primera vez y realmente disfruté mucho de tus contestaciones, tus respuestas y bueno, me alegro y espero que sea la primera de muchas, Pai. Muchas gracias. Gracias, Pai. Pai, Carlos, por favor, un gustazo que me recibas en tu casa. África Cultural por primera vez estuvo acá y bueno, espero que sea la primera de muchas también y realmente un gusto conversar contigo. Digo, Paigo, La sabiduría de los dos, inmensa. te agradezco de lo que quedaron muchos puntos para hablar. Claro, claro, Capaz que estamos toda la noche, capaz que hablamos una semana. claro. Digo, esa es la idea, ¿no? Que se difunda, digo, y que se trate de, a ver, digo, de abrir un poco la cabeza y que nuestra religión cambie. Esa es la idea, porque los viejos no estamos muy bien, Para que no se pierda, ¿no? para que no se pierda la esencia. Totalmente. Esa es la idea, y yo te agradezco, las puertas de mi casa están abiertas, a cuando tú quieras, acá estoy. Muchas gracias. Agradecerles a los dos. La verdad, una sabiduría inmensa, una trayectoria tremenda de los dos, historias espectaculares y bueno, realmente disfruté mucho viendo las fotos que después las voy a compartir con la gente Correcto. porque me encantaron y bueno, agradecerles también a la audiencia que siempre está ahí y bueno, y está pendiente de nuestras entrevistas y de todo. Y bueno, a Pai Javier Peixoto, que bueno, que es el que me ha dado la entrada acá a El las puente. piedras. Vamos a llamarle el puente. Ahí va, el puente a las piedras para llegar a ustedes. A pesar de que Paineco ya lo conocíamos de muchos años, pero nunca habíamos estado conversando así, nunca grabando nada, pero realmente lo disfruté mucho. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos en una próxima entrevista, nos Sí, estamos Dios quiere. viendo. Abrazo grande. Dale un mate.